Em, con respecto al estudio de la palabra de Dios, hermano, es fundamental para el crecimiento espiritual y la vida cristiana. Vamos a ver algunos puntos claves y algunos versículos que pueden ayudarnos a entender un poquito más la importancia del estudio de la palabra de Dios. Como punto número 1, vamos a decir que la palabra de Dios es como un alimento espiritual, es un alimento espiritual. La Biblia se compara con alimento que nutre nuestra alma. Si nosotros leemos el libro de Mateo, en el capítulo 4 y versículo 4, Jesús dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto, hermano, nos evidencia que así como necesitamos comida física para poder sobrevivir, también necesitamos la palabra de Dios para nuestra vida espiritual. O sea, nuestra alma, nuestro ser necesita de la palabra de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios. Como punto número 2, tenemos a la palabra de Dios como guía. La Biblia es una lámpara que ilumina nuestro camino. Es lo que dice en el Salmo 119, versículo 5. Se dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto, hermano, implica que la palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones correctas y a vivir de acuerdo a su voluntad, saliendo, hermano, de donde nosotros estábamos, de las tinieblas, a su luz admirable. Como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, donde el apóstol Pedro le dice a los hermanos, a los cristianos: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿qué dice? De las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, como punto número 3, la palabra como meditación en nuestro día a día. Cuando nosotros leemos en Josué 1:8, se nos instruye a meditar en la palabra. Por eso dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él. Meditar en la escritura, hermano, nos permite internalizar sus enseñanzas y aplicar en nuestra vida cotidiana las enseñanzas de Cristo para nuestra vida. De hecho, todo lo que está escrito en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una enseñanza para nosotros, ¿no? Una enseñanza de lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. Meditar, hermano, en la palabra de Dios es un proceso activo y constante, hermano, de reflexionar profundamente, de escudriñar y aplicar las escrituras a nuestra vida diaria, yendo más allá de la simple lectura para interiorizar el mensaje y escuchar a Dios. Esto también, hermano, implica enfocar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu en la verdad divina, permitiendo, hermano, que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos y pueda dirigir nuestras acciones. Y esto lo vamos a hacer ¿cómo? Meditando en la palabra de Dios, escudriñando en las Escrituras. Como punto número 4, la palabra de Dios, hermano, transforma. Sí, nos transforma. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Romanos capítulo 2 y versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino que nos llama a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra forma de pensar y también tiene el poder de cambiar nuestra forma de actuar. Entonces, podemos decir, hermano, con certeza, que la palabra de Dios es viva, es poderosa y transformadora. Es capaz, hermano, de renovar la mente, de sanar heridas y cambiar vidas desde adentro hacia afuera. Funciona, hermano, para poner un ejemplo, como un bisturí espiritual que revela las intenciones, nos guía hacia la voluntad divina y nos moldea a nosotros como creyentes a la imagen de Cristo, produciendo un nuevo nacimiento. Como punto número 5, también vemos que la palabra de Dios es como una espada, es como espada del Espíritu. En Efesios capítulo 6 y versículo 17 se menciona que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, lo que significa, hermano, que es una herramienta poderosa
en nuestra lucha espiritual. Nos ayuda, hermano, a resistir las tentaciones y a defender con ahínco nuestra fe. También en Hebreos 4:12 se dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Note eso, hermano. Es como espada de dos filos. Significa esto que la palabra de Dios es viva, poderosa y penetrante. Es capaz, hermano, de discernir los pensamientos e intenciones más profundas de nuestro corazón, separando lo bueno de lo malo y revelando lo oculto, como una espada de guerra que corta hondo y a fondo, juzgando a la persona en su totalidad. La palabra nos juzga, la misma palabra nos confronta, la misma palabra nos redarguye, la misma palabra nos sana, nos alimenta, nos fortifica, la misma palabra nos enseña, hermano, a conocer el corazón de nuestro Dios. Y también la misma palabra, hermano, nos hace ver quiénes somos. Por eso, hermano, es importante la palabra de Dios en nuestra vida. Como punto número 6, la palabra, hermano, nos enseña, la palabra nos corrige. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo del 16 al 17, dice que toda la escritura, note eso, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, es revelada por Dios. Dios reveló a hombres mortales con imperfecciones. Nos reveló la perfección, su perfección, porque Dios es perfecto, pero utilizó seres humanos con pecado, con diferencias, con baja naturaleza, para poder manifestar su grandeza y su poder. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. No en la justicia de hombre, no en la justicia del mundo, en la justicia de Dios. Esto, hermano, muestra que la palabra no solo nos enseña, sino que también nos corrige y nos guía hacia una vida justa. Sí, porque muchas veces en este caminar, aún ya conociendo al Señor, vamos a cometer muchos errores y horrores. Pero tenemos un Espíritu Santo que nos va a corregir. Tenemos un Espíritu Santo que nos va, hermano, a redarguir, que nos va a enseñar, hermano, a ser justos como Dios es justo. De eso se trata la justicia de Dios. Entonces, la palabra no solo nos enseña, sino que también nos corrige y nos guía hacia una vida justa. En Oseas 4:6, hermano, ya hemos leído muchas veces este versículo, dice que el pueblo de Dios, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. Hermano, no podemos rehusarnos el escudriñar la Escritura, la palabra de Dios, porque es muy importante en nuestro devocional, en nuestra vida cotidiana. Tenemos que estar, hermano, escudriñando la Biblia, porque ahí está la vida eterna. Así nos parece, ¿no? Que está ahí la vida eterna. Hermano, en conclusión, el estudio de la palabra de Dios es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Si tú no comes, hermano, ya hablando en un sentido terrenal, ¿no? Si el individuo no se alimenta, no tiene un alimento sólido, va a tener problemas de crecimiento. Eso es muy importante, el alimento físico, las vitaminas, todo lo que conlleva para nuestro crecimiento. Pues cuánto más, hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial para nuestro crecimiento espiritual. La toma de decisiones, la transformación personal y la defensa de nuestra fe va a ser muy importante en nuestra vida cotidiana si no estamos nosotros posicionados o no tenemos, hermano, esa práctica de leer las Escrituras,
de escudriñar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Por eso es muy esencial para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual, para las decisiones, para las diferentes transformaciones que Dios hace y está haciendo en nuestra vida. Dios está renovando y sigue renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que vayamos creciendo, para que vayamos, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, que vayamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces, hermano, yo concluyo y te digo y te animo, hermano, a que nos dediquemos, a que dediquemos tiempo para leer y meditar en la Escritura, permitiendo que Dios hable a nuestros corazones para nuestra edificación. Hasta aquí, mis amados hermanos, nos estaremos viendo Dios mediante. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones a todos.